Abran sus Biblias al capítulo 28 de Génesis. Ahora sí ya saben dónde vamos a ir, ¿verdad? Let's open our Bibles to Genesis 15. Now you know where to go. Capítulo 28, Chapter 28 versículo 15. and verse 15. Vamos a ponerlo de pie, And let's all stand together reverencia a la palabra de in Dios. reverence to the Word of God. 28:15. 28:15. So leámoslos todos juntos. Let's all read this verse together. He aquí, yo estoy And contigo behold, I am with thee, y te guardaré and will keep por donde thee quiera in que all fueres, places, y volveré a whither thou traerte a goest, esta tierra, and will bring thee porque again no te into this dejaré land, for I will hasta not que leave haya thee hecho until I have lo done que te he which dicho. I have spoken to thee of. Padre, bendice, Señor, tu palabra. Father, bless thy word. Gracias por el servicio. Thank you for this Gracias por, service. Señor, los cantos. Thank you for the Gracias, songs Señor, por los hermanos diáconos. and the brothers and the Y hermano deacons. Dean, Señor, te pido que estés con él. We pray for Brother Dean. Ah, Pray that you be with him y Señor, que lo cures y que él salga pronto and de that ello. you would heal him and would be released soon. Y Señor, bendice tu palabra, la aplicación de ella, Bless thy word and the application of it. en el nombre precioso de tu Hijo And we amado, do ask these things in the nuestro name of Señor Jesus Jesucristo. Christ. Amén. Amen. Tomen asiento. And you may be seated. Yo estoy contigo. Esa es la frase. I am with thee. That's the phrase. Son palabras alentadoras And these are comforting words de parte de Dios from God para sus hijos, to his children, que esperan no menos de su Padre Celestial. who expect nothing less from their heavenly Father. La historia de Jacobo The story of Jacob registra la bondad que Dios registers, God's tuvo para con sus padres, goodness that he had for Abraham y his Isaac. parents, Abraham and Isaac. Hoy en este pasaje, And in this passage today, Dios le confirma God confirmed a Jacobo to Jacob lo que ya había prometido a su abuelo what he had y a su promised padre. to his grandfather and his father. ¿Cuál era esta promesa? What was this promise? Esta promesa la encontramos en Génesis 12. We find this Vamos in ahí, por favor. Genesis 12. If we would turn there, please. So, Dios estaba confirmando una promesa God a was Jacobo. confirming a promise to Jacob. Esta promesa está en capítulo 12 de Génesis Genesis 12 y el versículo 2. and verse 12. Le dice el Señor: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. 12:2. Oh, 12:2. Okay. 12:2. 12:2. Puede leerlo. 12:2 says, and I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing. Verse 3 as well, Pastor? 3. And I will bless them that bless thee, and curse them that curseth thee, and in thee shall all families of the earth be blessed. Eso se lo dijo el Señor a Abraham. That's what the Lord said to Abraham. Ahora le dice a Isaac en el capítulo 26, Now in chapter 26, he says to versículo Jacob, 4, ahí mismo en Génesis. Génesis 26, 4. Ahora le dice a Isaac lo siguiente: 26:4, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu and simiente. I will make thy seed to multiply as the stars of heaven, and will give unto thy seed all these countries, and in thy seed shall all the nations of the earth be blessed. Versículo 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Because Abraham obeyed my voice and kept my charge, my commandments, my statutes, and my laws. So por eso el Señor estaba prometiendo a Isaac ahora, confirmándole lo que le había dicho a su padre. And that we see God confirming here what he had promised to his father. Ahora en el capítulo 28, versículo 15, And in chapter 28, verse 15, estamos viendo a Jacobo siendo confirmado see Jacob being confirmed. lo que Dios le había dicho a Abraham y a Isaac. What God had said to Abraham and Isaac. Ahora, si estas promesas
son para los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, And if these promises are for the descendants of Abraham and Jacob, ¿cómo es que podemos reclamarlas para nosotros? how can we claim them for us? No siendo de la descendencia de Abraham, Not ni being ni of de the Isaac, same, ni de Jacob. not being descendants of Abraham or Jacob. Hay dos maneras que podemos hacerlo, There are de two reclamar ways estas promesas. that we can do this. We can claim these promises. Primera manera, The first way por medio de ser hijos de la fe. is because we're sons of faith. We're children of Acuérdese faith. que Abraham se convirtió, por haber creído a Dios, se convirtió en el padre de la fe. Remember that Abraham, just by believing in God, he became the father of faith. Y por eso el Señor le bendice y por eso lo usa él, ¿verdad? Y le llama amigo. Why the Lord blesses him and he uses him and he calls him friend. Y de otra manera que podemos recibir estas bendiciones de las promesas que Dios ha dado al pueblo judío, Another way that we can get the blessings of these promises that God promised to the Jewish people lo que dice el versículo 4 al final del versículo 26, ahí del capítulo 26, is what we y find todas las at the naciones de la tierra serán benditas. It's at the end of verse 4 where it says that all of the nations of the earth be blessed. Pero primero, más que todo, somos hijos de la fe. But first and foremost, we are the children of faith. Amén. Sin embargo, dice la palabra de Dios que todas las naciones son bendecidas Nonetheless, so the nations will be blessed por Abraham. through Abraham. Y hay de aquellos que están en contra de los judíos, And ¿verdad? woe unto the ones that are against the Jews. Ellos no van a recibir esa They bendición. will not receive those La blessings. Biblia dice que serán maldecidos. It says that they will be cursed. A los que te maldijeren, dice, To those los that curse you, maldeciré. I will Y a los curse que te them. bendijeren, And to yo those los that bless bendeciré. thee, will I bless them. So, usted como cristiano, So you as a Christian, como creyente, as a believer, usted necesita orar por Israel you need to pray for Israel y orar por todo ese pueblo. and pray for those, for that people, Que necesita for those Cristo. people. So, no por ser judíos van a ir al cielo. They are not going to go to heaven just because they're Jews. No, ellos tienen que recibir a Cristo. No, they have to receive the Lord Jesus. Sin embargo, necesitamos orar por ellos. But nonetheless, we have to pray for them. So, aclaro este punto I want to make this point clear para apreciar in order to appreciate en una forma personal in a personal way la alentadora frase the encouraging phrase de nuestro tema del año. of the theme of this year. Repita conmigo. Repeat it with me. Yo estoy contigo. I am with thee. Otra vez. I Yo estoy am contigo. with 3 thee. frases. Qué precioso es eso. And how great this is. No hay hijo de Dios There is no child of que God viva en la tierra that can live on this earth que no desee la presencia de Dios who en su does vida. not want the presence of God. Si usted cree en Dios, If you believe in God, usted está deseoso y sediento you are desirous de la presencia de of Dios the presence of God en su vida. in your life. Y las razones deben de ser muy obvias. And the reason should be obvious. Nosotros andamos en el caminar de la vida. As we walk in life, in this journey, Y that si we call ustedes life, pueden percibir el barco and if you look at this boat, como una metáfora, it's a metaphor. el barco somos nosotros, The boat is us, cada uno de nosotros. each and every one of us. Y andamos en el mar de las vicitudes. And we are in the sea of vicissitudes. Vamos a encontrar tormentas, We are going to come across storms. vamos a encontrar huracanes, We're going to find hurricanes. vamos a encontrar mundos no descubiertos, We're situaciones que going to nunca ha estado usted ahí, Find unknown worlds. problemas, We're going to come across problems. vamos a encontrar sequías. We're going to find drought. So, nos vamos a enfrentar con muchas cosas. And we're going to face things. Y estamos entrando a un nuevo año. And we are starting a new year. So, es obvio And it is obvious que usted desea la presencia de Dios en su that you vida. would want that you would want the presence of God in Porque your life. el momento que el Señor dice,
I am with thee, el momento que dice yo estoy contigo, Because at the moment the God says, I am with thee, Él se compromete. he commits himself. Se compromete a nosotros. And he commits himself to us. Y entonces eso conforta. And that brings us comfort. Cuando razonamos esto When we reason this, y lo digestionamos, and when we digest it, alimenta el alma. that feeds our soul. So, las razones son muy obvias. So the reasons then are obvious. Quiero compartir por lo menos 5 de ellas, I want to share at least 5 así of them rapidito. very quickly. 5 obvias razones 5 obvious reasons para que deseemos la presencia de Dios so en that nuestra we would vida. desire God's presence. La presencia de Dios The presence of God proporciona prosperidad. provides prosperity. Vaya a Génesis capítulo 39. Turn to Genesis 39. Génesis 39. Genesis Y no 39. estoy hablando de prosperidad, de como las que predican estos, ¿verdad? Personas que predican acerca de la prosperidad y que usted va a ser rico, que usted va a ser millonario y que mande dinero aquí, mande dinero allá y Dios le va a multiplicar. No estoy hablando de eso. Not talking about the prosperity gospel here, don't want to sound like those preachers on TV that say that if you send money, you will be blessed. No estamos hablando de eso. ¿ok? We're not talking prosperity gospel, Estamos hablando de la prosperidad espiritual but we're talking about spiritual prosperity y también la prosperidad de sabiduría. and also the prosperity of wisdom. Note el capítulo 39 de Génesis. Genesis Esta es 39. la historia de José. This is the story of Joseph. José, que fue vendido por sus hermanos. Joseph, who was sold by his brothers, Y él fue a parar a ser un esclavo and he ended up being a slave en Egipto. in Egypt. En el versículo 2 dice la palabra de Dios claramente lo siguiente. In verse 2, Mas Jehová, dice, estaba con José. Leamos el versículo 1 para darle contexto. Dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, dice, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. you want me to read him, Pastor? Sí. Or just call him out. Sí, no, está bien. Read him? Okay. Verse 1 says, And Joseph was brought down to Egypt, and Potiphar, an officer of Pharaoh, captain of the guard, an Egyptian, brought him to the hands of the Ishmaelites, which had brought him down thither. Versículo 2. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Escuche. Y estaba en la casa de su amo el egipcio. Verse 2 says, And the Lord was with Joseph, and he was a prosperous man. Listen to this. And he was in the house of his master, the Egyptian. Versículo 3. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Verse 3 says, And his master saw that the Lord was with him, and that the Lord made all that he did to prosper in his hand. Note que la palabra de Dios nos enseña Notice that the Bible teaches us que la presencia de Dios that the presence of God proporciona ¿qué? provided what? Prosperidad. Prosperity. Eso es lo que está diciendo la palabra de That's Dios. what the Bible says. Porque Dios estaba con José Because God was with y la Joseph, presencia de Dios en José and God's presence in Joseph producía prosperidad. produced prosperity. ¿Cómo es que la presencia de Dios proporciona How prosperidad can God's en el presence cristiano? provide prosperity in the Christian? Bueno, a través del poder de su palabra. Through the power of His Word. Se nos provee a nosotros la presencia de Dios. We are given Y the somos presence prosperados. of God, and we are prospered. Quiero que vayan por favor a Josué, I want capítulo 1. you to turn to Joshua now, Josué, capítulo 1. chapter 1. Observe lo que dice la palabra de Dios. Notice what the Bible says. Josué 1 y el versículo 8. Joshua 1 and verse 8. Este es mi versículo favorito. This is my favorite verse. Cuando me piden que firme yo sus Biblias de los People ask me to hermanos, sign their Bibles. les pongo este versículo. This is what I write Y down. ese es mi precioso versículo. Dice la palabra de Dios, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, ¿qué dice, hermanos? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, and that thou mayest observe to do according to all that is written therein.
For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Desde el momento que yo fui salvo, From the moment I yo got he visto saved, la prosperidad I en mi have vida. seen the prosperity in my life, ¿Ok? No estoy hablando de dinero, and I'm not talking about money. pero estoy hablando acerca de conocimiento. I'm talking about knowledge. Estoy hablando acerca del precioso tiempo con mi esposa, I'm con mi talking about familia. the precious time that viendo I a have with my nuestros hijos wife and my crecer children and seeing my sanamente. children grow. Hermanos, nunca nosotros hemos llevado a sí. nuestros hijos al hospital. We've never taken our kids to the Esas son hospital. tremendas bendiciones. Tremendous Nunca blessings. estuvimos llorando We were- en una cama we were con never- los niños. Crying next to their bed. Dios bendijo tremendamente. Eso es prosperar. Blessed. Esas son bendiciones. El Señor nos provee todo Those eso. are blessings that we receive. So, from God. entonces, mi vida ha sido prosperada My life has espiritualmente been prospered, y continúa siendo. and it continues to be. All right? So, ¿pero por qué? But why? Porque ha sido su palabra Because it's been His en mi word vida. in my life, Le he tratado de aplicar lo mejor que he and I podido, try to apply it as best as I lo can mejor que yo en mi conocimiento que el in Señor my me ha dado knowledge y el temor que el Señor me ha and in dado. the fear that God has Y given me me. he sometido a la I palabra de have Dios. submitted to God's word, Y entonces el Señor and so hace lo que Él God dice. does what He says. Yo, hermanos, desde que yo And entré a folks, ser cristiano, since I became a Christian, recibí a Cristo I como mi único received Jesus Salvador, as my Savior, la palabra de the Dios, Word of God, mi guía. my guide. Esto es lo que yo, o sea, yo no hago nada I don't más do anything else que vengan de otros that would libros, come from any other que books, vengan de cualquier that filosofía comes from humana. any other philosophy. No, esto es lo que a mí This is me ayuda en mi what vida. helps me Yo in no my life. tengo ningún I conocimiento don't nada have más any que other la palabra del knowledge other Señor. than the Word of God. Y eso And ha sido this para mí, has been for me. es una práctica It is real a real practice, y Dios bendice. and God blesses. Dios prospera. God prospers. So, Salmos, So, por favor, Psalms, observe, hablando de este mismo tema, speaking of the same Salmos topic, capítulo 1, Psalms, o Salmos chapter- 1, perdón. Salmos 1. Psalms 1. Observe lo que dice la palabra de Dios. Notice what the Word of God says. Esto es la continuación de lo que Josué escribió, de lo que el Señor le habló a Josué. This is a continuation of what God revealed to Joseph. Observe Salmos 1, versículo 1. Psalm 1 and verse 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. Versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. But his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. Note el resultado. And notice the result. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, y que da fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. So, no hay truco aquí. So there are no tricks. No hay here. magia. There's no No hay magic. secreto. There's no secret. La vida de un cristiano The life of the Christian es prosperada will be prospered por la presencia de Dios by the presence of God cuando el Hijo de Dios when the child of God se somete a la palabra de Dios. submits to the word of God. Mientras está sometido a la palabra And de as Dios, long as he's submitted to God's word, esa persona, that person, de acuerdo como dice el Señor Jesucristo, according to what que Jesus correrán says, en él, dice, they'll fuentes de flow agua from viva. within rivers of life. Y eso es espíritu. And that is the Spirit. Vida, Life. vida. Life. Porque la palabra de Dios tiene poder. Because the Word of God La has palabra power. de Dios es la que The transforma. Word of God is the one that Mi transforms mente, my mi ser, mind, mi my corazón. being, my heart. La palabra de Dios es la que The me Word convence of God is a no what ir chueco convicts me en mi not vida. to go astray. La palabra de Dios me convence The Word of God a arrepentirme del convicts pecado. me to repent La of palabra de Dios from me sin. convence cuando la leo And it convicts que me estoy when I fallándole read. a Dios. Am I failing God? La palabra de Dios me convence And the Word of God convicts me. que los principios los principios bíblicos cuando yo los pongo a trabajar That when en I- mi vida When I take the Bible principles and I put them to work in my life, funcionan. they work. Estoy leyendo un libro ahorita que I'm reading a book mi right hija now me regaló. that Mi hija that my daughter gave me. se llama
the essentialism, los esencialismos, el esencialismo, the essentialism. The less, the better. That's the theme. Okay, the less, the better. The less the things you have in your life, the better your life. De menos cosas que usted tiene en su vida, de mejor su vida. Where's that philosophy comes from? ¿De dónde viene esta filosofía? ¿De dónde viene la filosofía esta? You know, este guy que está hablando de esto, él está garantizando que el que lee ese libro, the guy that talks about in the book, he says that que si él garantiza que si lee ese libro, las personas the book, van a arreglar sus problemas de su vida. the person will be able to fix all the problems in their lives. Y yo me quedo, o sea, estaba leyendo, ¿no? And I was reading. Y digo yo, bueno, ¿quién te da la autoridad para que tú digas eso? And I said, who gives you the authority to say that? ¿Tu conocimiento? Your knowledge? ¿Qué es lo que tú sabes? What is it that you know? Porque no habla de Dios. Because he doesn't talk about No God. habla de la autoridad de Dios. He doesn't talk about God's authority. Y entonces me quedo meditando, And so I'm thinking about ¿qué this. me puede ayudar este libro a mí? How can this book help me? Lo único que me puede ayudar este libro a The mí only way that this book can help me es reconocer is recognizing que Dios es poderoso that God is y powerful. que el hombre siempre en sus garabatos, ¿verdad?, de su vida quiere él, enseñar a otros que lo sigan para ser como ejemplo. The man is always trying to make other people follow them. Pero ¿de dónde vienen todas esas virtudes? But where do all those virtues Todo come este from? conocimiento. Where does all the knowledge come from? Y lo encuentro yo en la palabra de Dios. And I find it all in the Word of Pero God. ellos no saben de dónde viene. But they don't know where it comes from. Ellos pueden enseñarlo, They can teach it, pero no saben de dónde viene. but they don't know where it comes from. Hermanos, todo Folks, lo que engolfa su vida everything that envelops their lives está en la palabra de Dios. is in the Word of God. Financiera, Financially, espiritual, spiritually, moral, morally, okay, material, materially, filosófico, philosophically. porque el Señor habla acerca de todo eso. La palabra de Dios nos The enseña Lord todo talks eso. about all that. The Bible talks about this. Amén. La palabra de Dios. Word of God. Cuando la leemos en contexto When we read it in y context, la discernimos and when we discern it, como Dios la enseña y la as God presenta, teaches it and presents it, ahí está todo. it's all No there. necesito un libro de ningún otro I fulano. don't need a book from anyone. No necesito. La palabra de Dios es suficiente. The Bible is enough. So, eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿no? That's what the Ahora, Bible si says. la Biblia dice esto, si dice, esta persona, dice el versículo 2, si la persona medita de día y de noche en la palabra de Dios, será, dice, como árbol plantado junto a corrientes de aguas. The Bible says that the person that meditates on the Word of God, he'll be like a tree planted Que da su fruto en su tiempo by the rivers of water that y bringeth su hoja no forth cae. his fruit in his season, So, and his leaf shall not aquí wither. nos enseña, solo en este versículo hay una tremenda enseñanza. Just in this verse alone, there's a Dice, tremendous será teaching. como árbol plantado You'll junto be a like corrientes de a agua. tree planted So, by the rivers of nosotros water. somos como árbol, So we're like a tree. all right? So, eso es lo que está tratando de decirnos, ¿verdad? Para poder entender la what it says, so la that we can aplicación de la understand verdad o del principio aquí. This principle, Todos sabemos que un árbol a la No, orilla no. de un río that a river planted by a tree rather planted by nunca a se va a river morir. will never die. Siempre va a tener su alimento. It'll always have nourishment, Eso es sentido común. and that's common sense. Entonces, de esa manera dice la palabra de Dios que nosotros nos alimentamos cuando nos conectamos con And in Dios. this way, the Bible says that we feed ourselves when we are connected to the Y Word nada of God. nos faltará. And we'll not miss. Por cierto, si damos we will not fruto lack anything. y si la hoja no cae, And if the leaf y does si not damos fruto, fall, entonces eso quiere decir que no solamente nos alimenta a nosotros that el means that agua, not only are we hablando feeding, del árbol, pero también damos para que otros se alimenten but we del also fruto que nosotros damos. produce ourselves of the So, fruit that we produce. We're going to Entonces feed el others. Señor produce esto. And so the Lord produces this. Él lo hace, He does it, no el hombre. not ¿Se man. está conmigo? Qué importante es eso. How important is it? Entonces, la presencia de The Dios presence of God proporciona
provides prosperidad. prosperity. Pero no estamos hablando de But que we're usted not- se va a venir, se va a convertir en un millonario, We're not talking y va a about you tener becoming dinero, a- y va a a tener millionaire, yates, y va a tener carros, y That va a you're tener gonna todo have yachts eso. and cars and all Aunque these esas son things. bendiciones que Dios siempre da. Although those are blessings that God can always provide. Pero aquí estamos hablando de la prosperidad espiritual, But we are talking about spiritual la prosperidad moral, prosperity, moral la prosperity, prosperidad de sabiduría, prosperity of la wisdom, prosperidad de discernimiento, prosperity of discernment, la prosperidad de que todo lo que usted emprenda a hacer, o sea, que se le venga a la mente, prosperity of usted por ser un hijo de Dios, that anything that you set out to do as a child of estando God, en la palabra de Dios, sumergido en la palabra de being Dios, in the Word of God, dependiendo de la palabra de and Dios, depending on the Word of God, entonces usted va a dar fruto de ello. that Y you're el going fruto to give que usted va a fruit, dar and the fruit that you give va a ser una fuente de vida para otros would también. be a fountain of life to other people. So, en Segunda de Crónicas, In 2 Chronicles, observe lo que dice la palabra de Dios. notice what the Bible says. Segunda de Crónicas. Este es el rey Ezequías. We find King Hezekiah here in 2 Chronicles Segunda de Crónicas 31. 31, Segunda de Crónicas 31, versículo 20. 31:20. Aquí nos da un recuento de lo que Ezequías había hecho. Ezequías reorganiza el servicio de los sacerdotes y levitas y como rey él hace un buen trabajo de administración. Pero observe cómo al final de su vida termina. Notice De esta how- manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová, su Dios. In this passage, the Bible is giving us a summary of the life of Hezekiah, and in verse 20, the Bible says, "And thus did Hezekiah throughout all Judah, and wrought that which was good and right in truth before the Lord his God." 21. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Verse 21 says, "And in every work that he began in the service of the house of God, and the law and in the commandments to seek his God, he did it with all his heart and prospered." ¿De qué prosperidad estamos hablando? So what prosperity are we talking Es de about? todo lo bueno que marca el Espíritu Santo de Dios All the cuando good nos things escribe that lo que está pasando en el versículo the 20. Holy Spirit marks down here for us. So, ejecutó, dice, lo que es bueno, lo recto y verdadero. Eso es tremendo. And wrought that which was good, right, and truth. Ejecutó lo bueno, lo recto y lo verdadero. So, ejecutó lo bueno, ¿ok? Habla He brought what de la was good, justicia, speaking de of justice, que es lo que es justo hacer, and what lo is recto, right lo to que es do, correcto, lo que es transparente, What lo is que es verdadero, transparent, what is truth, delante de Jehová su Dios. before the Lord So, his cuando God. usted es verdadero, So when correcto, you're truthful, transparente, and when you're justo, transparent and righteous, está conmigo, are you with me? va a haber prosperidad. There will be prosperity. Si la prosperidad, no estamos hablando de dinero, estamos hablando de It's riquezas, prosperity. We're not talking about estamos money hablando de or que riches. las ideas, We're talking todo lo about que usted ideas, contribuya en cualquier and cosa que everything that haga, you contribute and anything that Dios you lo va a set prosperar. out to do, God will prosper you. Tal vez un negocio que quiera Maybe comenzar, a Dios lo puede business that you prosperar want to también. start, Porque usted pone a Dios primero. because if you put God first, ¿Está conmigo? or Dios es primero. God is first, Entonces su palabra obviamente es la que nos da la guía, nos da dirección. His word gives us the So, la guidance. presencia es de la manera como tenemos la presencia de Dios en And nuestra this is vida. the way that we have the presence of God Si in yo our lives. obedezco a Dios, lo que dice en su If I palabra, obey él, o sea, la presencia de God, Dios está en mí. And what He says in His Si yo, word, el Señor me dice, God's vete por presence acá, will be with me. de acuerdo a su palabra, If I go su this way, presencia está en mí. Yo obedezco a su palabra. and if I obey His Es como word, que estoy viéndolo a él y digo, Señor, ¿dónde quieres que vaya? and I'll Quiero que ask vaya him, de esta manera, Lord, where do quiero you que want vaya me de to esta go? You manera, want me to quiero go que vaya de this esta way? manera. You want me to go ¿Dónde this quieres que way? vaya? Where do you want me to Entonces, go? si yo estoy dirigido por su palabra, If I'm being directed by entonces su His presencia word, está conmigo. then His presence is with Y me. todo lo que hago And everything o I lo que do, voy a hacer or I'm set out to será prosperado. do, will be La prosperous. presencia de Dios proporciona prosperidad. So the presence of God Número will give dos. us prosperity. Número Number dos. 2,
La presencia de Dios proporciona descanso. presence will bring us No solamente rest. prospera Not only does it al prosper cristiano, pero da the Christian, descanso. but it gives us rest. Éxodos 33, por favor. Exodus 33. Éxodos 33. Exodus 33. Éxodos 33, versículo 14. In verse 14. ¿Está conmigo? Are you with me? Éxodos 33, versículo 14. 33:14 in Exodus. Este es un momento que Moisés tiene una situación con el pueblo de Israel. And here we have an occasion where Moses had a situation with the people of Israel. Israel, acuérdense que Moisés era líder, Moses was a leader, remember? estaba siendo líder de 2.5 millones de He was personas the leader of 2.5 million people. y él estaba llevando a la gente a la promesa, a las tierras prometidas del Señor. And he's taking God's people to the promised land. Y estaban pasando dificultades. They were going through some El difficulties. pueblo se quejaba People were complaining. y llegó un momento And there came a moment que el Señor le dijo a Moisés, when the Lord said to Moses, ¿sabes qué? you know what? Ya estoy cansado de esta gente. I'm tired of these people. Hazte a un lado, Step voy aside. a destruirlos a todos. I am going to Y voy a destroy comenzar them. contigo, mejor voy a hacer algo nuevo. I'm going to do something great with you. Y entonces, y pasó todas estas situaciones, él obviamente oró al Señor y dijo, Señor, And ¿cómo vas a hacer tal prayed to cosa? God, Lord, how Tu can nombre you do no se this? va a ver bien. Y, You're not going to look good. y así sucesivamente. And so on. So llegaron al momento de conversar y el Señor le dijo There en el came versículo a moment and the Lord 11, said in verse 11, versículo 11, en el capítulo 33, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, dice, pero el joven Josué, hijo de Nun, y su servidor nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. and the Lord spake unto Moses face to face, as a man speaketh unto his friend. And he turned again into the camp, but his servant Joshua the son of Nun, a young man, departed not out of the tabernacle. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú me has declarado a quien enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. And Moses said unto the Lord, see, thou sayest unto me, bring up thy people, and thou hast not let me know whom thou wilt send with me, yet thou hast said, I know thee by name. Ahora and pues, thou hast versículo also 13, found grace in my sight. si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Now therefore I pray thee, if I have found grace in thy sight, show me now thy way, that I may know thee, that I may find grace Note in lo que thy sight, and le- consider not- that this nation is thy people. Note lo que le responde el Señor. Y él le dijo, mi presencia irá contigo Notice what he says. y te daré descanso. And he said, my presence shall go with thee, and I will give thee rest. O sea que el Señor le estaba diciendo, In other words, the ¿sabes Lord qué? said, you know, Moisés, what? tú vete, Moses, you con go. esta gente, no quiero With verlos. these people, I don't want to see them, ¿ok? Voy a, porque el Señor ya estaba hastiado. because the Lord was... Por cierto, el Señor, ¿sabe qué? fed El up. Señor no le agrada cuando alguien se queja. The Lord is not pleased when somebody complains. Cuando los cristianos se quejan, When Christians Por complain cualquier cosa. for little things, no le agrada a Dios. God doesn't like that. El cristiano debe ser la persona más agradecida, Christians should be the most que vive thankful sobre la faz de la person tierra. that lives on the face of this earth, contenta, feliz, gozosa. happy and O joyous. sea, el cristiano no tiene que tener ninguna pizca de decir, Señor, ¿por qué? The Christian should never say to God, why, Lord? Nunca. Never. Sino decir, Señor, gracias. Rather, he should Gracias say, por un nuevo Lord, día. thank you for Gracias por una nueva a new day. oportunidad. Thank you for the opportunity. Gracias por una nueva escuelita que Thank me you estás for pasando. a new school that I'm Gracias going por through. enseñarme, Thank Señor. you for the lessons. Gracias Thank por you for compartir. teaching me. Gracias por darme. Thank you for giving me. Nunca quejarse. And never complain. El Señor no le agrada a los que quejan. Lord doesn't like it when people Es más, complain. el Señor estaba diciendo a Moisés ahí, In fact, ¿sabes the qué? Lord was telling Moses, Vete tú con ellos. Moses, you go with them.
Por eso aquí la conversación de Moisés, Señor, pero tú dijiste que me ibas a demostrar el That's camino. why Moses said, Lord, you told me that you're going to show me the way. Y entonces el Señor le dijo, bueno, yo voy a estar The contigo. Lord said, well, I'm going to be Y te voy a dar with descanso. you. I'm going to give you rest. ¿Sabe lo que le dijo You Moisés? know what Moses said to him? Nota el versículo 15. Notice verse 15. Le dice, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, ¿qué dice? No saques de aquí. No me saques, dice, no nos saques de aquí. Verse 15, and he said unto him, if thy presence go not with me, carry us not up hence. So dice, Moisés comprendió So Moses understood que sin la presencia del that Señor, without God's presence, la nación, el 2.5 millones de the personas nation's 2.5 iban a million ser people tragados por el enemigo de la región. will be defeated by the enemy. Entonces él dijo, Señor, si tú no vas con nosotros, He said, no nos if saques de you aquí. don't go with us, don't take us and Qué don't allow importante us to go entender anywhere. la presencia de Dios. And how important it is to understand God's presence in our lives. Moisés estaba abogando por toda la gente. Moses then was speaking for the people. La gente quejona, People who were La gente criticizing, llorona. people who were crying. no se queje, hermanos. Complain, folks. Nosotros tenemos mucho más de lo que merecemos. We have so much more than we deserve. Hello? Con solo tener la salvación If only you had if only you have salvation, es más que suficiente. that's more than enough. Porque en realidad lo que usted y yo merecemos Because truthfully, what you and I deserve justamente es el mero infierno. is hell. Eso es lo que merecemos. That is what we deserve. Pero gloria a Dios But pray que por su gracia by His grace, nos da vida eterna. He gives us eternal life. No lo merecemos, We don't deserve it, pero por su bendita but gracia. by His blessed grace, Y Él nos bendice He blessed y Él nos da abundante and He vida. gives us abundance. ¿Está conmigo? Are you with me? So, la presencia de Dios So proporciona the presence of God provides descanso. rest. La palabra descanso aquí And the word rest es here, la misma palabra que Dios usó is- cuando puso a Adán y Eva the same word that He uses en when el He huerto put del Edén. Adam and Eve in the garden. Es la misma expresión the que same Dios usó expression para describir el arca de Noé That God used cuando to describe descansó sobre el monte Ararat. Noah's ark as it rested on the So, mountain. cuando puso a Adán y a Eva en el So when huerto he del took Edén, Adam and el Eve Señor in the los garden, puso, dice, the Lord put y them les there, dio descanso, and paz. He gives them rest and peace. Cuando el arca de Noé, And when Noah's ark, cuando el agua ya había, ¿verdad? Se había secado. when the waters had subsided, Entonces el arca de Noé vino a descansar Noah's ark en el monte Ararat. rested on this mountain, Ararat. Ararat. En ambas aplicaciones And in both applications, estamos hablando de seguridad and in both applications, we're talking about security y permitir dejar a alguien o algo en paz and sin allowing molestia. something to stay at peace, at rest, Sin ninguna molestia. without any bother. Eso es lo que significa esta palabra descanso. That's what that means, that word rest. Lo que entiendo yo de que el arca de Noé What I understand is that descansó donde Noah's descansó ark, as it rested on the mountain, y fue descubierto miles de años después. and it was discovered thousands of years later, So, estuvo ahí it was there, sin que nadie lo molestara. and nobody messed with, nobody So, cuando found it. Dios da descanso, And so when God gives rest, es seguro el descanso. that rest is Y nadie is va a sure, molestarle. and nobody's going to bother it. So, la presencia de Dios proporciona este So, precioso descanso. God's presence provides this precious rest. Gloria al Señor, amén. Praise God, amen. Hasta que Dios lo trajo a la tierra, Until God brought it to this earth, hablando de la paz preciosa, speaking of prometida, God's peace, que Dios da. promised peace that God gave us. Hermanos, desde que nos movimos aquí a este lugar, Folks, since we moved to this place, usted no sabe, pero le voy a decir, you may not know this, but I'm going to tell you, en 20 años, in 20 years, hasta ahora, until today, desde que establecí comenzamos la iglesia, since we started the church, hasta ahora, till today, tengo una paz tranquila. I have a peace. Cuando no teníamos el edificio todavía, When we didn't have the building yet, no había paz. there was no peace.
porque el Señor no me había dado The descanso. Lord had not given me rest, Pero el Señor me ha dado descanso. but the Lord has given me rest. Y puedo dormir, hermano. And I can sleep at Pobrecita night. mi esposa. I feel for my wife. Me dice, a veces no la encuentro en la cama. Sometimes I don't find her in bed. Y le digo, ¿qué pasó? And I say, what happened? Me dice, me fui a dormir a la sala. Oh, I was sleeping in the living room. Le digo, ¿por qué? And I say, why? Estaba roncando mucho. Because you were snoring. Ah, le digo, qué rico, le digo. I said, that's Lo great. siento por ti. I'm sorry for you. Pero a veces ella me hace la guerra y nos cambiamos. Sometimes she does the same thing. Qué paz, qué precioso cuando da Dios paz a How nosotros. great it is when God gives us peace. No es que usted lo busque, It's not that you're sino looking que for Dios it, la da. but God gives it. Da el descanso, He gives us rest, paz, tranquilidad. peace, tranquility. Y yo nunca había experimentado esta paz. I have never En los 20 años de experienced servicio this que he dado a la peace in the iglesia. 20 years of service. Nunca. Never. Pero esto me lleva al Salmo 4. And this takes me to Psalms 4. Vaya al Salmo 4, por favor. Psalm 4. Note lo que dice la palabra de Dios. Notice what the Bible says. Salmos 4. Psalms 4. Cuando usted tenga insomnio, When you can't sleep at ese es night, un buen versículo. this is a great verse. Ok, Salmos 4, versículo 8. Psalms 4 and verse 8. Hay personas que no pueden dormir. There are some people that can't sleep Tienen pesadillas. and they have nightmares. Quizás porque todas las deudas que tienen, ¿no? Maybe because of all the debts that they Y have. ahora que, ahorita que pasó el año y todos los Christmas gastos que tuvo, We just we're done with Christmas and me all the imagino que shopping. no va a dormir bien. There are many people that can't sleep. Este versículo es poderoso. But this is a powerful verse. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. I will both lay me down in peace and sleep, for thou, Lord, only makest me dwell in safety. Este es mi versículo cuando me estoy dando vuelta y vuelta. And this is my favorite verse when as I toss and Y turn solo in digo bed. ese versículo unas 4 veces And I repeat this verse maybe 4 times, y ya me voy quedando dormido. and then I start falling asleep. Porque solo Él es el que da la paz. He is the only one that gives us Es peace. beautiful. Mi mente y mi corazón descansando en el Señor. And my heart is resting. No hay problema, And I say, no problem, ningún problema. no problem. Vaya a Isaías. Turn to Isaiah, Isaías capítulo 26. chapter 26. ¿Estamos ahí? 26, versículo 3. 26:3. Isaías 26, versículo 3. Isaiah, Observe. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee, because he trusteth in thee. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová, el Señor, está la fortaleza de los siglos. Trust ye in the Lord forever, for in the Lord Jehovah So, cuando is usted tenga everlasting problemas, strength. So when you have problems, De no descansar. you Tiene can't problemas rest. en su corazón, de que You have siente problems in your heart, angustias, you y feel anguish, se siente vacío. and you feel empty. Clame al Señor. Hold on to the Lord. Él es la fortaleza. He is our fortress. Él es el que le va a ayudar. He's the one that's No going tiene to help que ir a you. un psicólogo. You don't have to go to a psychologist. A veces los psicólogos tienen mayores problemas que los Sometimes cristianos. psychologists have greater problems than you. So, usted necesita a Cristo. You Todo need lo puedo en Christ. Cristo que me I fortalece. can do all things through Christ who Y strengthens me. dependa de lo que dice en su And palabra. depend on what he says on his Y word. reclínese ahí. And rely on this. Entonces la presencia de Dios And then the presence of God trae paz, will bring peace, trae descanso. will bring rest. Por eso yo no entiendo que algunos cristianos that's tienen why- problemas I don't understand when Christians have problems de ansiedad. of anxiety. No lo entiendo eso. I don't understand this. Pero pastor, esto es real. Pastor, this is real. Y es posible que sea real. It's possible. Y es real, porque Yes. nosotros podemos poner situaciones en nuestra mente o cosas en la mente y Because- obviamente lo sentimos y nos convertimos o venimos a ser súbditos de la mente. We could put things on in our minds, and we become subjects to those things that we put in our minds. Y la palabra de Dios dice que el que piensa como es, así es. The Bible says that he
as he thinketh that the man is. Entonces, nosotros creamos problemas a nosotros mismos. So we create problems for ourselves. Pero si usted se reclina a la palabra de Dios, se reclina a las promesas de Dios y But se if- reclina a la fortaleza de Dios, But if you rely on the word of God and on the strength of entonces God, la presencia de Dios va a estar en su vida. then the presence of God will be in your life. ¿Y sabe qué? And you know what? Va a haber descanso, You're going to have rest. va a tener paz, You're going to have peace. va a poder dormir You're going to be able to sleep. tranquilo, va a comer su comidita You're going to be able to eat your food. tranquilo. Usted hace sus negocios And you're going to do your business. tranquilo, And porque everything's usted está gonna be siendo fine guiado, protegido because you're going to be guided and protected por la presencia de Dios. by the presence of God. Eso es prometido aquí. And that's the promise here. La presencia de Dios proporciona descanso. God's presence will Número 3. provide rest. La presencia de Number Dios 3, proporciona valor en las batallas de la vida. God's presence will provide value in the battles. Valor. Value. Value in the battles of life. Ok, so vamos a Deuteronomio. Deuteronomy Observe. Deuteronomio capítulo 20. chapter 20. ¿Quiere valor en la vida usted You mientras want está value luchando? in your life? Aquí está la respuesta. Here's the ¿ok? answer. No tiene que ir a ninguna otra filosofía de hombres You allá don't have to turn to any other philosophy of man. y todos esos otros libros que se escriben, millones de Any libros other book that is written para encontrar éxito en la vida y in order todo to esto. find success in life. Note el capítulo 20, Chapter 20 in Deuteronomy Deuteronomio, versículo 1. and verse 1. Cuando salga a la guerra contra tus enemigos, y si vieres caballo y carros y a un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová, tu Dios, está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. When thou goest out to battle against thine enemies, and seest horses and chariots and people more than thou, be not afraid of them, for the Lord thy God is with thee, which brought thee up out of the land of Egypt. ¿Quién nos sacó de Egipto? Who brought us out of Egypt? Del mundo, hermanos. Out of the world, folks. Egipto es el mundo para nosotros. Egypt is to us is the world. Es Dios. It's God. Entonces, Él dice aquí que Él nos sacó. He says he brought us out. Y si Él nos sacó, Él tiene un And he propósito con brought us usted y out. He conmigo. has a purpose for us. Amén. Usted no se sacó a sí mismo. You didn't brought El yourself Señor out. nos sacó. The Lord brought you Y out. tiene un propósito. And he has a purpose. Versículo 2. Verse 2. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. And it shall be that when ye come nigh unto the battle, that the priest shall approach and speak unto the people. Y les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en la batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Shall say unto them, Hear, O Israel, ye approach this day unto battle against your enemies. Let not your hearts faint. Fear not, and do not tremble, neither be ye terrified because of them. Aquí está la razón. Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos. ¿Para qué? Para salvarlos. And the reason is in verse 4, For the Lord your God is he that goeth with you to fight for you against your enemies, to save you. La presencia de Dios God's presence proporciona valor en las provides batallas de la vida. value in the battles of life. Las victorias de los hijos de Dios And the victories of the children son of peleadas y ganadas God por Dios. will be fought and won by Voy a God. volver a repetir. Again, Las victorias de los hijos de victories of Dios the children of son God peleadas y will ganadas be- por Dios. will be fought and won Él es el by que pelea mis batallas. God. He is the one that fights Él my es el que battles. pelea lo He que yo is no the puedo one hacer, that Él lo fights. pelea por mí. What I can do, He does for me. ¿Está conmigo? Are you with me? Por esta razón, And for that reason, Dios escogió God chooses lo despreciado that which is y lo más despised, and insignificante that is which is most y débil insignificant del and mundo weak of para the glorificarse world, a sí to mismo glorify en su himself poder. in his power. Dios God quiere honrar su nombre, wants to honor his name. quiere glorificar su He nombre wants to glorify quiere his exaltar name. su nombre. He wants to exalt his name. y por eso escogió And lo más that's vil. why he chose what is most vile. So usted no se crea mucho.
So don't think too highly of yourself, porque Él because tiene que He tomar toda la honra y la will gloria need de lo all que the pasa en honor su vida. and glory of what happens in your life. Y el apóstol Pablo The Apostle Paul nos dice en Primera de Corintios tells us in 1 Corinthians, precisamente sobre este tema. and he talks about this topic Observe aquí en Primera de Corintios capítulo in 1 1 Corinthians chapter 1 y el versículo and 26. verse 26. Primera de Corintios 1:26. Observe. 26. Dice la palabra de Dios: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. For you see your calling, brethren, how that not many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble are called. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. But God hath chosen the foolish things of this world to confound the wise, and God hath chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. And base things of the world and things which are despised hath God chosen, yea, and things that are not to bring to naught Note el things that are. propósito. Observa el propósito. A fin, este es el propósito. ¿Okay? Que nadie se jacte en su presencia. The result is in verse 29 where it says that no flesh should Nadie. glory in his presence. No one. No es la nobleza, no es el estudio, no It es is not nada. nobility. No es lo que representamos. It is not what we represent. Nadie se jacte. No one will boast. Porque si Dios está haciendo algo en su vida, Because if God is doing something in your life, Él es lo que está haciendo. He is the one doing Él it. es el que está trabajando. He is the one working. Él es el que está peleando. He is the one fighting. Él es el que está. Por eso, hermanos, cuando nosotros necesitamos de And Dios, that's why when we need God, no trate de arreglar sus problemas por sí mismo. don't try to fix things on your Busque own. a Dios para que le ayude. Seek God and Porque Él to es el help que va a arreglar sus problemas. because He's the one that's going to Todas las fix the circunstancias problems, difíciles que está all pasando en the, su vida, difficult de cualquier índole que sea, circumstances you're going through. It doesn't matter what it is. Dios va a pelear sus. God batallas. will fight your Porque battles. Él quiere Because Él exaltarse. He wants to exalt Himself. Nota el versículo 30. Mas Notice por Él verse 30. estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Por quién? Por Dios. But of Note, Him are ye in Christ Jesus. mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual, dice, nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Who of God is made unto us wisdom and righteousness and sanctification and redemption, that according as it is written, He that glorieth, let him glory in the Lord. Dios quiere glorificarse The Lord wants to be en su vida, glorified in your en mi life vida. and Pero in my necesitamos life. dejarlo a But we Él. must allow Him. No le ayude, Don't help Him. dependa de Él. Depend on Him. Búsquelo Seek Him día a día, day by day en oración, in prayer, en meditación, in meditation, en ayuno. in fasting. Búsquelo al Señor. Seek the Lord. A Él le encanta que lo busquemos. He loves it when we A seek Él le Him. encanta que nosotros nos apoyemos He en Él. loves it when we rely on Him. So, la presencia de So Dios God's presence proporciona prosperidad. provides prosperity. La presencia de Dios God's presence proporciona descanso. provides rest. La presencia de Dios God's presence proporciona valor en la batalla de la vida. provides a value in the battles of life. Número 4, la presencia de Number Dios 4, proporciona consuelo the presence of God brings comfort en las pruebas. in trials. La presencia de Dios God's presence proporciona consuelo provides comfort en las pruebas. in trials. Quiero llevarlos a este versículo en Isaías capítulo 43. Turn to Isaiah chapter 43. Isaías 43 Isaiah 43. y el versículo 1. In verse 1. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacobo. Recuerden que a Jacobo le estaba diciendo el Señor allá, ¿verdad? Que nunca se apartara de él, ¿verdad? Remember, ¿Sí se the Lord acuerdan? was talking Y to que estará con él. So, Jacob, aquí that he would not casi depart que from him. estamos llevando la misma línea, el mismo pensamiento. So it's the same thought here. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacobo, y formador tuyo. Oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Beautiful. Te puse nombre, mío eres tú.
But now thus saith the Lord Fíjese. that created thee, O Jacob, and he that formed thee, O Israel, fear not, for I have redeemed thee, I have called thee by thy name, thou art mine. Qué lindo, el Señor nos ha redimido, How amén, great God has redeemed Él us. nos ha Amen. comprado He has bought us por precio. with price. Y lo que ha prometido, And what he has promised, lo va a cumplir. he will fulfill it. Te puse nombre, I have mío eres. given you my name, thou art Versículo 2. mine. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. When thou passest through the waters, I will be with thee, and through the rivers, they shall not overflow thee. When thou walkest through the fire, thou shalt not be burned, neither shall the flame kindle upon thee. Qué preciosas promesas. What a great promise. Qué What great precioso, promises. alentadores promesas. What great promises. Very encouraging. Versículo 3. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, note, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. For I am the Lord thy God, the Holy One of Israel, thy Savior. I gave Egypt for thy ransom, Ethiopia and Seba for thee. Imagínense que el Señor proveyó naciones The Lord para mostrar el amor a su nación Israel. provided entire nations in order to prove his love for them. Naciones que ahora ya no existen, Nations that que existían no longer y exist. fueron erradicadas They were eradicated para darle seguridad a su in order pueblo, to give security to his people, donde en las tierras que les había the prometido. lands that he had promised. ¿Se fija todo lo que Dios puede hacer See por usted y por mí? everything that God can do for you and for Él me. puede quitar las bendiciones a alguien He can más. take away some blessings from dárselas a usted. someone else and give them to you. Usted pasa por algún problema, You can go through a problem, una dificultad, a difficulty, y el Señor va a estar ahí con and usted. the Lord will be with you. Amén. Su servidor cuando estaba pequeñito me traía una moneda así como un largo, una moneda que exactamente cabe en el esófago. When Pastor was small, he swallowed a coin that fits in the esophagus. Andaba jugando, I was smoking. alguien me andaba or siguiendo, playing, Pastor. me he was tropecé, and he abrí la tripped. boca y se me fue para I adentro. opened my mouth Andaba en la and boca. swallowed this coin. Y lo curioso es que la moneda, la The cuestión thing esta, is that this coin, si hubiera caído adentro así, me hubiera muerto. if it had landed this way, I would have Pero died. cayó así, But it en landed el esófago. vertically in the esophagus. Que cayó de canto. Entonces podía respirar Fell todavía. vertically, and I was still able to breathe. Cuando recuerdo eso, And when I remember this, que cuando venga muerte, cuando la muerte quiera, cobrar nuestra vida, when death comes into our lives, si no es la voluntad de Dios, if it is not God's will, nada le va a pasar a usted. nothing will happen to you. Y esas son ocasiones que yo glorifico al Señor cuando me acuerdo de Those are the ellas. times when I glorify God, when I remember this. En la guerra, en el tiempo de la guerra, In the times sentado, of war, sentado en las gradas, sitting platicando on con los the amigos, steps and talking to my friends, las metralladoras estaban sonando and por allá, ta, 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 the ta, ta, machine ta, ta. guns were sounding, Nosotros sentados aquí, and we were sitting platicando there, como normal, porque and just- ya las balas era algo normal para just nosotros talking escuchar. normally. Bullets in those days was a normal thing. So, al momento yo me cambio para este lado, And at the very moment that I así moved, de repente, y se incrusta un tremendo, it was a large bullet. ¿cómo se llama? Plomo, así tremendo, grande, que A lo- entró donde estaba A sentado. large bullet that hit where I was sitting. So, el Señor toma cuidado de sus So hijos. the Lord takes care of his people. Él sabe lo que va a hacer con nuestras vidas. Knows what he's going to do with our No le lives. conocía todavía, I didn't know him then, pero el Señor se manifestó. but the Lord manifested Cuando veo estas himself. cosas, When I see this Y thing, veo esto que dice aquí. and I see what it says here, Wow, si me I pasó a say, mí. Lord, it Lo happened to vivo, me. o sea, el Señor toma cuidado de sus The hijos. Lord takes care of his people. Está conmigo. Are you Y with me me? imagino que cada uno de ustedes ha tenido una experiencia, I'm ¿verdad? sure Como that tal, each and every donde el one of Señor you le has ha had some kind of salvado su experience vida where God has con un saved your life propósito.
for a purpose. Versículo 3, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Verse 3, for I am the Lord thy God, the Holy One of Israel, thy Savior. Versículo 4, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Since thou wast precious in my sight, thou hast been honorable, and I have loved thee. Therefore will I give men for thee and people for No thy temas, life. no temas, porque ¿qué dice? Todos juntos, no Fear temas not, porque for yo estoy I am contigo. with thee. Del oriente te traeré, tu generación, y del occidente te recogeré. I will Diré al norte, da acá, y el sur, detenga, trae acá, desde lejos. Y ese está hablando de su pueblo. I will thy seed from the east and gather thee from the west, and I will say to the north, give up into the south. 1948, 1948, el Señor cumplió eso. the Lord fulfilled Y this todavía la promise, gente está viniendo. and people are still coming. Donde judíos que están entrando a la Jews tierra are still prometida. going to the land El Señor of Israel. cumple lo que The promete. Lord fulfills El Señor what no he miente. promises. He does Su not palabra lie, es verdadera. and his word is true. La presencia de Dios And the presence of God proporciona consuelo will bring en las pruebas, comfort en las dificultades. through difficulty and through trials. Cuando me acababan de hacer la cirugía de la próstata, When they had just done the surgery on me, por cierto, prostate surgery, este señor que inyecta la anestesia, and by the way, this anesthesiologist, yo creo que se robó la anestesia I conmigo. think that he no me la puso. stole the anesthesia because he didn't Y pasé give it to 24 me. horas con un tremendo dolor. And for 24 hours I was in Y no me pain, podía mover. and I couldn't move. Pero yo solo recordaba al Señor. And I would just say to the Lord, Lord, Yo sé I know que tú estás conmigo. I know that you are with me. No entiendo lo que está I pasando, don't understand what's going on, pero sé que tú estás conmigo. but I know that you are with me. Y aquí estoy, And here I am, todavía, still, por su gracia by his grace y su misericordia. and his mercy. ¿Cómo no le voy a amar? How can I not love him? ¿Cómo no le voy a seguir? How can I not serve him? ¿Cómo no le voy a servir? How can I not serve him? ¿Y cómo no voy a estar preparado para hacer cualquier cosa Can I por not él? be ready to do anything Si Él me lo ha mostrado, if he has showed this to me, Él estaba conmigo. that he was with me? Esto es lo que debemos reconocer, This is what we must realize. que Dios es bueno God is good. y Él nunca nos va a fallar, He's never going to fail us. pero usted debe ser fiel, You must be faithful. debe mantenerse donde el Señor You must quiere que usted esté. remain where God wants you to Y stay. para terminar, And in closing, la presencia de Dios God's presence proporciona seguridad will provide security hasta el fin. to the end. Vaya a Mateo capítulo 28. Turn to Matthew chapter 28. Mateo 28. Todos lo saben este Matthew versículo. 28, we all know this verse. Mateo 28 y versículo 20. 28:20 in Matthew. Este es el Señor dando la gran comisión a This su, is a the su Lord pueblo y a sus as hijos. he gives the great commission to his people. Versículo 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros. teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Todos los días. Every day. Hasta el fin. Every day. To the end. Qué linda promesa. What a great promise. Qué maravilloso es mi Dios. How wonderful my God is. So,
entramos a un nuevo año. So we're starting a new year. So, ¿qué es lo que lo va a consolar? What is it that will bring you comfort? No sabemos lo que viene, We don't know what's coming. no sabemos lo que va a pasar, We don't know what's going to happen. pero sabemos quién nos va a sostener But we know who is going y to sabemos quién sustain va a us. estar con nosotros. We know who will be with us. Amén. Amen? So, adelante. So let's keep going. Sean fieles al Señor. Be faithful to the Lord.